El escándalo ha estallado. Rocío Carrasco y el juez, protagonistas de una filtración sonora que dinamita la versión oficial, una verdad inesperada ha salido a la luz. Porque la grabación que ahora les presentamos es una prueba irrefutable que desenmascara años de una trama cuidadosamente tejida, revelando contradicciones que desafían la lógica y la justicia, con el impactante audio de una declaración judicial donde Rocío Carrasco, ante el magistrado, contradice palmo a palmo su propio relato público, desvelando una faceta que jamás imaginaron. Este es un momento crucial para la verdad y la integridad, un instante que marcará un antes y un después en la crónica de este mediático enfrentamiento que ha polarizado a la sociedad española durante años, sembrando la discordia y la desconfianza más profunda entre la audiencia. La voz de Rocío Carrasco, capturada en un intercambio judicial de máxima relevancia y confidencialidad, resuena ahora con una fuerza devastadora, desmantelando las bases de un relato que ha dominado la opinión pública, una narrativa que millones de personas dieron por sentada sin el más mínimo cuestionamiento crítico, sin la posibilidad de dudar. La conversación privada con un magistrado, filtrada a nuestra plataforma en un acto de audacia periodística sin precedentes, no solo expone las incongruencias más flagrantes, las discrepancias más evidentes y las mentiras más descaradas de su testimonio bajo juramento, sino que también arroja una sombra de duda inmensa sobre toda la versión que ha intentado imponer con tanto ahínco, y una inmensa maquinaria mediática a su favor. ¿Cómo es posible que una figura tan expuesta, tan observada por millones de ojos expectantes, pueda mantener una doble vida de declaraciones, una para el estrado de la justicia donde se exige la verdad pura y sin ambajes, y otra, radicalmente distinta y convenientemente adaptada, para los medios de comunicación y las cámaras, donde el espectáculo a menudo pesa más que la realidad objetiva? Mientras algunos seguidores incondicionales, con una ceguera que roza lo patético y lo irracional, se aferran a ficciones absurdas, como la ridícula interpretación de que Mar Flores apoyaba fervorosamente a Rocío Carrasco, distorsionando declaraciones neutras e inocuas para que encajen a la fuerza en su visión parcial y preestablecida de un mundo paralelo, nosotros les traemos los hechos, palpables, la evidencia innegable que desgarra el velo de la ilusión y el engaño. Prepárense, porque lo que van a escuchar y analizar a continuación no es una simple anécdota sin importancia, es el corazón de la discordia, la médula de esta controversia sin fin, una verdad cruda y descarnada que se ha mantenido oculta en las sombras, pero que ahora grita en cada fotograma y en cada sonido, exigiendo ser escuchada y reconocida. ¿Están verdaderamente preparados para confrontar la cruda realidad, la verdad descarnada que esta revelación inaudita desvela sin miramientos y sin piedad? Y en este intrincado laberinto de falsedades, de relatos prefabricados y de verdades a medias, la memoria colectiva nos transporta sin remedio a la memorable intervención de Rosa Villacastín, una periodista de pulso firme, cuya pregunta no fue un simple cuestionamiento, sino un verdadero puñal directo al corazón de la versión oficial, un dardo certero que desnudó la hipocresía más descarada. ¿Recuerdan aquella interrogante incisiva, contundente y desgarradora que dejó a Rocío Carrasco sin una respuesta coherente, balbuceando excusas vacías y evasivas, evidenciando la abismal, el insalvable, el insoportable abismo que existía entre la imagen de felicidad impoluta que vendía en exclusivas, bien pagadas exclusivas que, irónicamente, generaban sustanciales beneficios económicos y llenaban sus bolsillos, y el supuesto calvario de sufrimiento, depresión profunda e incluso intentos de suicidio que, años después, clamaba haber vivido en su documental, buscando conmiseración y compasión a toda costa? Rosa Villacastín, con una lucidez implacable, una valentía periodística admirable y una ética profesional inquebrantable, le preguntó directamente cómo era posible proyectar una vida idílica, con reportajes millonarios en las revistas del corazón, mostrando una plenitud física y emocional que parecía inquebrantable y perfecta, mientras supuestamente se encontraba al borde del abismo, de la desolación más absoluta, al borde del suicidio. La incongruencia era tan palpable, tan insultante a la inteligencia del público, un abismo tan profundo entre lo que mostraba al mundo a cambio de dinero y lo que supuestamente vivía en su intimidad, que la pregunta resonó como un trueno en un cielo despejado, un relámpago que iluminó la mentira que se había cernido sobre todos nosotros. La respuesta de Rocío, evasiva, plagada de generalidades sobre el dolor femenino y las mujeres que sufren en silencio, fue un intento vano y patético de desviar la atención, pero no hizo más que subrayar la validez hiriente e irrefutable de la interrogante. Era una mentira pública, una farsa cuidadosamente orquestada, diseñada al detalle para generar compasión, victimismo y monetizar su dolor, mientras la realidad de su vida, al parecer, era radicalmente diferente a la que quería hacernos creer con tanto ahínco, desfachatez y una habilidad actoral sorprendente. ¿Realmente podemos seguir ignorando estas contradicciones monumentales y esta flagrante hipocresía que ha sido la bandera de su relato durante años, sin que nuestra conciencia se revele? La situación se torna aún más oscura,
perturbadora y profundamente indignante cuando abordamos el escabroso y sensible tema de las obligaciones económicas, específicamente las pensiones de alimentos para sus propios hijos, una responsabilidad ineludible de cualquier progenitor. Aquellos que, con una ceguera voluntaria o una ignorancia que raya en lo cómplice y lo irresponsable, se atreven a culpar a Antonio David Flores de no pagar la pensión, ignoran o pretenden ignorar un hecho judicialmente probado e irrefutable, una verdad grabada en piedra en los tribunales de este país. La única persona que ha sido condenada penalmente por impago de pensiones es, precisamente, Rocío Carrasco. Una condena firme y vergonzosa, emitida por los mismos pilares de la justicia que ella tanto invoca y de los que se dice abanderada. No estamos hablando de especulaciones sin fundamento, de rumores de pasillo malintencionados o de opiniones subjetivas sin valor legal, sino de sentencias firmes, de la aplicación inexorable de la ley, a una realidad procesal incontrovertible que ella misma ha provocado con sus acciones u omisiones. Es una muestra más de cómo se ha invertido el relato de forma perversa y manipuladora, presentando al verdugo financiero de sus propios hijos como una víctima desvalida y a la víctima real, Antonio David, como el agresor implacable, el culpable de todos los males. Este universo paralelo de distorsiones, donde la verdad se retuerce hasta lo inhumano y lo grotesco, es el caldo de cultivo perfecto para la desinformación que ha intoxicado a tantos y ha enturbiado la percepción pública de manera irreversible, confundiendo a millones de personas y sesgando su juicio. Afirmar que Fidel Albiac, su actual pareja, ha desempeñado un rol paterno más significativo y ha cubierto más necesidades que el propio progenitor biológico, al tiempo que se evade la responsabilidad legal propia ante un juez, y se desatienden las obligaciones más básicas con los hijos, no solo es una burla a la inteligencia de la audiencia, sino una afrenta directa a la justicia, a la verdad y a la moral más elemental de cualquier ser humano. La incongruencia es tan grande, tan manifiesta, que nos obliga a cuestionar la integridad de todo el entramado de sus argumentos y la honestidad de su discurso público. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esta manipulación burda y este desprecio por la justicia sigan su curso impunemente, sin que nadie alce la voz y exija responsabilidades claras y contundentes? Pero la guinda del pastel de esta revelación, explosiva, el momento culmen que destapa la farsa con una contundencia brutal y sin paliativos, es, sin duda alguna, el impactante audio judicial al que hemos tenido acceso exclusivo, y que ahora ponemos a su disposición para que juzguen por sí mismos. Imaginen esta escena, porque es crucial para entender la magnitud del engaño y la desfachatez. Rocío Carrasco, bajo la solemnidad de un juramento, ante la máxima autoridad de un juez en un tribunal, declarando sobre sus propiedades, sobre las casas familiares y su significado. Y luego, esa misma Rocío Carrasco, ante el público, en su aclamado documental, ofreciendo una versión completamente alterada, una fantasía inmobiliaria, las casas en Madrid, las emblemáticas propiedades de La Moraleja, convertidas mágicamente en las viviendas de Miami en su versión pública, aquella que se vendió con gran dramatismo y profusión en su documental, buscando un impacto emocional concreto. Una metamorfosis inmobiliaria, fabricada y diseñada exclusivamente para el consumo emocional y la compasión de la audiencia, sin importar la verdad real de los hechos. La incoherencia es atroz, una afrenta directa a la verdad y a la buena fe que se espera de un testigo bajo juramento. Ante la autoridad judicial, la versión de los hechos, aunque quizás sesgada para su beneficio, tenía un mínimo de anclaje a la realidad legal. Ante las cámaras y los medios, la invención más conveniente, la que generaba más drama, más empatía y, por ende, más rédito económico y mediático para su figura. Y lo más lacerante de todo, lo que hiere el alma de cualquier padre o madre que valora a sus hijos, es la forma en que implicó a su propia hija en esta grotesca farsa, convirtiéndola en un instrumento. El relato, que se difundió por doquier y caló hondo en el corazón de muchos, de una niña de 9 años, Rocío Flores, supuestamente preocupada por la Casa de Madrid y exclamando con angustia, «Mamá, ¿y ahora para quién va a ser la Casa de Madrid?». Una imagen desgarradora que se utilizó sin piedad para conmover, para manipular. Sin embargo, ante el juez, esa misma anécdota se transformaba, con la niña preguntando por las casas de Miami. Es una alteración deliberada y calculada, una mentira burda y descarada, una manipulación flagrante para impactar, para conmover hasta las lágrimas, para reforzar una imagen de víctima que, con esta evidencia irrefutable, se desmorona estrepitosamente como un castillo de naipes bajo el embate de un huracán. Esta duplicidad de versiones, esta descarada dualidad narrativa, no solo es una afrenta a la inteligencia de los espectadores, sino una descarada burla a la justicia misma y a la verdad. ¿Cómo puede alguien mantener una credibilidad mínima después de tal desprecio por la verdad, y tal manipulación descarada de la realidad, incluso utilizando a sus propios hijos en este lamentable juego de intereses? Y si creían que lo anterior era lo más impactante o retorcido de esta trama,
Permítanos presentarles un testimonio que ha permanecido oculto en las profundidades de un directo de horas, una revelación que desafía toda lógica, todo sentido común, toda convención, y que, afortunadamente, ha sido rescatada por nuestra investigación exhaustiva para ser expuesta en este espacio ante todos ustedes. Pablo Calvo Foto, una persona que en su momento mantuvo una relación cercana y de confianza con Rocío Carrasco, y que colaboró estrechamente con Antonio David Flores en asuntos relacionados con la entrega y recogida de los menores, ha desvelado una faceta inquietante y perturbadora de su comportamiento, que hasta ahora era completamente desconocida para el gran público. Relata cómo Rocío, ya en compañía de Fidel Albiac, su actual pareja y en aquel momento su incipiente relación, solicitaba con una insistencia inusitada, casi obsesiva, y de forma recurrente que se capturaran y se difundieran públicamente imágenes de sus hijos junto a Olga Moreno, la entonces pareja de Antonio David. El motivo de esta extraña y casi enfermiza obsesión por las fotografías, por esa exposición de los niños con la nueva figura paterna, totalmente desconocido e inexplicable, lo cual lo hace aún más sospechoso y siniestro. Pero esta petición recurrente, esta extraña fijación por que salieran a la luz pública fotografías de los niños con Olga, no les resulta, cuanto menos, extraña, sospechosa e inexplicablemente maquiavélica para una madre que supuestamente estaba sufriendo tanto y que buscaba proteger la intimidad de sus hijos? Pablo, que en aquel entonces actuaba como un nexo en el delicado trato de los menores, recuerda las numerosas ocasiones en que Rocío le pedía explícitamente que documentara esos momentos, sin una explicación aparente, sin justificación alguna que diera sentido a su demanda. La mera idea de querer exponer a sus propios hijos con la nueva pareja de su ex, sin una razón clara, a veces con una insistencia casi enfermiza, y sin considerar el impacto emocional y psicológico en los niños, despierta un sinfín de interrogantes y levanta todas las alarmas sobre sus verdaderas intenciones y su capacidad de manipular las situaciones. ¿Qué buscaba Rocío Carrasco con esa exposición mediática tan particular de sus propios hijos en esa coyuntura familiar tan delicada? ¿Por qué esta necesidad compulsiva de esas instantáneas, sabiendo el complejo contexto familiar y la animadversión que sentía hacia Antonio David? ¿Acaso era parte de una estrategia aún más compleja, más perversa, más manipuladora de lo que nadie podía imaginar, instrumentalizando a sus propios hijos en su guerra personal, desvirtuando los lazos familiares más sagrados? Este testimonio de Pablo Calvo cobra una relevancia aún mayor, si cabe, cuando se conecta de forma directa y frontal con otro episodio sumamente controvertido, manido y central en la narrativa de Rocío Carrasco. El famoso incidente de la playa de las Tres Piedras. Rocío Carrasco narró, con gran dramatismo, con un lenguaje emotivo y un nivel de detalle que buscaba impactar profundamente en la audiencia y generar una empatía masiva, una versión de los hechos donde ella, supuestamente embarazada y en una situación de extrema vulnerabilidad y desamparo, se veía obligada a recorrer una larguísima distancia a pie y completamente sola, abandonada a su suerte en la playa, tras un altercado con Antonio David. Incluso, en su relato, sugería un presunto y violento lanzamiento de una botella de agua por parte de su exmarido, un acto de agresión que la dejaría marcada, una historia desgarradora, sí, diseñada al milímetro para provocar la lágrima fácil, la compasión incondicional y el odio hacia el supuesto agresor, que caló hondo en el corazón de millones de espectadores y generó una ola de simpatía sin precedentes hacia ella. Sin embargo, Pablo Calvo, que estaba físicamente presente en Chipiona aquel verano, viviendo, trabajando y documentando la actualidad, ofrece una perspectiva completamente distinta, una verdad desgarradora que pulveriza el relato oficial de Rocío Carrasco hasta sus cimientos más profundos. Él, un fotógrafo que buscaba precisamente a Rocío Carrasco embarazada para capturar imágenes de interés mediático y que conocía el entorno al dedillo, palmo a palmo, afirma categóricamente haber pasado días enteros, casi obsesivamente, en la playa y en el chiringuito de las Tres Piedras. Su presencia en ese mismo lugar y en ese mismo momento contradice frontalmente y sin paliativos la versión de Rocío caminando sola y desamparada por kilómetros en estado de gestación. Es mentira. Es una invención burda, una patraña calculada con frialdad para victimizarse, para construir una imagen de mujer maltratada y desvalida, a expensas de la verdad y de la reputación de terceros. El hecho de que él buscara con tanto ahínco esas fotografías de Rocío embarazada, y que ella narrara una huida solitaria y heroica, es una dicotomía inexplicable, si no es para construir una falacia premeditada y bien orquestada para manipular la percepción pública. ¿Cómo puede alguien inventar con tanta crudeza, con tanto descaro y sin escrúpulos una situación tan dramática y desgarradora para manipular la opinión pública y conseguir un rédito personal, sin importar las consecuencias para los demás involucrados en la historia, sin importar el daño causado a la verdad?
La acumulación de estas pruebas irrefutables, desde el explosivo audio judicial que revela contradicciones flagrantes e innegables hasta los testimonios directos de quienes fueron cercanos a Rocío Carrasco, dibuja un patrón de conducta que es sencillamente desconcertante, éticamente inaceptable y moralmente reprensible. No estamos hablando de meros olvidos por el paso del tiempo, ni de contradicciones menores sin importancia en un relato complejo que dura décadas, sino de una estructura narrativa que se desmorona estrepitosamente ante la evidencia más contundente y palpable, una estructura basada en la mentira. La historia de las casas con la doble versión ofrecida a la justicia y al público, la inquietante pregunta de la hija manipulada y utilizada como un mero peón, la extraña e inexplicable insistencia en las fotos de los niños con Olga, la invención flagrante de la soledad en la playa de las Tres Piedras y el incidente de la botella, que ahora sabemos que fue un relato falseado. Cada pieza de este puzzle, al encajar de forma perfecta, revela una estrategia calculada hasta el milímetro para distorsionar la realidad, para pintar un cuadro de desamparo y maleficia ajena que, a la luz de lo que ahora conocemos, parece una farsa perfectamente orquestada, un guión con fines muy claros, lucrativos y despiadados. La indignación crece exponencialmente al comprender que se ha jugado con la sensibilidad y la empatía de millones de personas, utilizando el dolor ajeno o, lo que es peor, inventado, como una herramienta perversa para construir una verdad que nunca existió, y que ahora se cae a pedazos, ladrillo a ladrillo, ante la fuerza de la evidencia. La credibilidad de Rocío Carrasco queda completamente devastada por estas revelaciones, minando cualquier argumento que haya presentado hasta ahora y cualquier futura declaración que intente hacer para mantener su relato. Podemos seguir siendo indiferentes, o incluso cómplices por nuestro silencio, ante la evidencia tan abrumadora de esta trama de engaños y manipulaciones que ha dominado la escena mediática durante tanto tiempo, sin que nadie ponga freno a la mentira y a la distorsión de la verdad. Este escenario, donde las verdades se intercambian por conveniencia personal y lucrativa, donde las declaraciones se retuercen hasta lo absurdo para encajar en un relato prefabricado y donde la manipulación se convierte en el motor principal de la narrativa, es una afrenta directa y sin precedentes a la inteligencia colectiva de una sociedad que merece respeto, transparencia y, sobre todo, la verdad. La urgencia por desvelar estos entresijos, por sacar a la luz cada mentira que ha sido tejida con hilos invisibles, no es un capricho sensacionalista o una búsqueda de morbo, sino una obligación moral, una responsabilidad ineludible ante la magnitud de la manipulación y el daño causado a terceros inocentes, a reputaciones y a la propia justicia. Las voces que antes se alzaban para defender ciegamente una única versión, un único punto de vista incuestionable, ahora deben confrontar la verdad incuestionable que emerge de estos documentos sonoros y declaraciones personales de primera mano, ineludibles y demoledoras. Es una llamada de atención contundente para todos aquellos que se dejaron arrastrar por la corriente de una narrativa unidireccional y emocionalmente cargada, sin siquiera cuestionar los hechos o buscar otras perspectivas, sin el más mínimo espíritu crítico. La audacia de Rocío Carrasco para mentir ante un juez, bajo juramento, y luego construir una fantasía para el público, utilizando los medios como su plataforma particular para sus intereses, es un acto de un descaro sin límites, una muestra aberrante de cómo se puede llegar a tergiversar la realidad para alcanzar objetivos personales, sin importar el coste emocional, la devastación en la vida de otros o la destrucción de reputaciones que pueden tardar años en recuperarse. ¿Qué clase de moralidad, qué tipo de ética, puede permitir y justificar una duplicidad tan flagrante y una manipulación tan descarada ante los ojos de la justicia y la opinión pública, sin que se exijan responsabilidades claras y se ponga fin a esta farsa? La repercusión de este audio es inmensa, trascendental, una auténtica bomba informativa que explota en el corazón de la polémica, una onda expansiva que lo sacude todo. No es solo un fragmento de una conversación entre partes, un mero intercambio de palabras que se pierde en el aire, es la clave maestra que desbloquea años de dudas, de sospechas soterradas y de silencios cómplices, rompiendo el pacto no escrito de ocultamiento y falsedad. El juez, una figura imparcial y garante de la ley, se convierte ahora en testigo mudo de una contradicción tan flagrante, tan hiriente a la verdad, que, de haber sido conocida en su momento procesal oportuno, habría alterado el curso de muchos acontecimientos judiciales y mediáticos de forma irreversible, cambiando el destino de personas y narrativas enteras. La verdad, esa esquiva compañera que siempre busca la luz y se abre camino entre las sombras más densas, por fin se manifiesta con una fuerza demoledora, despojando de su disfraz, de su velo de víctima, a una protagonista que ha logrado engañar a una gran parte de la sociedad, construyendo un personaje que ahora se tambalea y amenaza con colapsar por completo. La capacidad de mentir con tanta convicción, de fabricar un sufrimiento con una habilidad casi teatral, y de manipular los hechos para obtener réditos mediáticos y personales, es una característica que ahora queda al descubierto para el escrutinio implacable de todos y cada uno de ustedes, sin excepción, sin derecho a la indiferencia.
Esta es la hora de la reflexión profunda, el momento de analizar cómo una persona puede construir una fachada tan elaborada, tan perfecta en apariencia, y mantenerla a flote durante tanto tiempo, desafiando la lógica más elemental, la coherencia más básica y la evidencia más obvia que se le ponía por delante. ¿Cómo pudieron tantos caer ciegamente en esta trampa narrativa tan astutamente tendida, sin ver las costuras de la mentira, sin percibir el engaño que se extendía ante sus ojos, día tras día, año tras año? El impacto de estas revelaciones trasciende con creces lo personal, alcanzando directamente el terreno de la credibilidad judicial, la ética periodística y la integridad mediática, pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática y justa que se precie de serlo. ¿Qué significa para el sistema de justicia, para el Estado de Derecho que se supone nos protege a todos, que una persona, un litigante, pueda ofrecer versiones tan dispares y antagónicas de los mismos hechos, dependiendo de si está bajo juramento en un tribunal, o si se encuentra ante las cámaras de televisión en un plató, buscando la simpatía, la compasión y el aplauso del público? La integridad de los testimonios se pone en entredicho de manera flagrante, socavando los cimientos de la justicia y la confianza en ella, y la confianza del público en lo que se les cuenta desde los púlpitos mediáticos, se ve seriamente afectada, quizás de forma irreversible, envenenando la fuente de la información y generando un profundo escepticismo. Estamos asistiendo, en tiempo real, a la caída estrepitosa de un ídolo, al desmoronamiento estrepitoso de un mito construido sobre pilares de arena movediza, un castillo de ilusiones que se derrumba ante la fuerza del viento de la verdad, implacable y sin piedad, que sopla con renovado vigor. La verdad tiene un camino largo y tortuoso, lleno de obstáculos, desvíos y trampas que intentan ocultarla, pero siempre, siempre, encuentra la forma de emerger, por más que intenten sepultarla bajo montañas de falsedades, propaganda y silencios cómplices. La mentira tiene patas cortas, proverbialmente cortas, y hoy, esas patas se han quebrado ante el peso irrefutable de la evidencia que les presentamos con total transparencia y rigor. El relato de la eterna víctima se desvanece por completo, como una niebla al sol, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y, para muchos, mucho más cínica y calculada de lo que jamás imaginaron, una realidad que nos obliga a abrir los ojos. ¿Acaso no es hora, de una vez por todas, de exigir una rendición de cuentas real y transparente por estas décadas de engaño y manipulación mediática que han distorsionado la verdad y la justicia, con consecuencias para muchas vidas? Cada detalle que se desprende de esta filtración explosiva, y de los testimonios rescatados, como el conmovedor y revelador relato de Pablo Calvo, actúa como una pieza de un dominó gigantesco que derriba inexorablemente el siguiente pilar de la versión oficial, provocando un efecto en cadena imparable y devastador. La narrativa de Rocío Carrasco, tan cuidadosamente elaborada para conmover hasta las lágrimas y generar adhesión incondicional de los espectadores, se desvela ahora como un frágil castillo de naipes, sin cimientos y a punto de caer en cualquier momento. Las preguntas sobre la Casa de Madrid y Miami, la inquietante insistencia en las fotos con Olga Moreno, un acto sin justificación aparente, el incidente de la playa de las Tres Piedras con su inverosímil soledad, y la inexistente botella, todo ello, al ser contrastado con pruebas fehacientes y declaraciones de primera mano, se convierte en un catálogo extenso y vergonzoso de incongruencias, contradicciones flagrantes y fabricaciones descaradas que no pueden ser ya ignoradas ni justificadas de ninguna manera. La manipulación de la imagen de sus propios hijos, utilizados vilmente como un escudo o como una herramienta perversa para sus propósitos personales, para su beneficio, es quizás uno de los aspectos más dolorosos, más repugnantes y más éticamente cuestionables de toda esta historia. Es una burla cruel a la maternidad, una instrumentalización inhumana de los afectos más profundos, de la inocencia y de los lazos familiares más sagrados para obtener un beneficio personal a toda costa. ¿Cómo podemos ignorar la instrumentalización, este uso despiadado de sus propios descendientes, en esta trama de falsedades, elevando su beneficio personal por encima de todo principio moral o ético, sin sentir una profunda indignación que nos revuelva las entrañas? La sensación de urgencia que nos embarga al presentarles esta información no es, en absoluto, exagerada. Tampoco lo es la profunda indignación que nos recorre al destapar la decepción colectiva ante la audacia sin límites de quien ha jugado con la verdad de una manera tan cruel y calculadora, sin el más mínimo escrúpulo o respeto por la audiencia. Las reacciones de los que creyeron ciegamente en el discurso oficial, en cada palabra de una narrativa prefabricada y emocionalmente cargada, son un testimonio del poder avasallador de la persuasión mediática, pero también de la fragilidad de la fe y la confianza, cuando se enfrenta a la realidad más cruda y palpable que ahora emerge con fuerza. Este audio, estos relatos, no son meras anécdotas para el entretenimiento pasajero de un programa de televisión, son documentos críticos, pruebas irrefutables que exponen una cruda verdad que muchos se negaban a ver, prefiriendo vivir en la cómoda mentira y la autoengaño,
La veracidad de lo que se cuenta, o mejor dicho, de lo que se ocultaba y se tergiversaba con maestría para sus fines, es el eje central y la razón de ser de este análisis exhaustivo y sin concesiones. La verdad, aunque a veces sea incómoda, dolorosa y difícil de aceptar, es la única brújula válida y fidedigna en este intrincado laberinto de acusaciones infundadas y defensas inverosímiles, que ha confundido a tantos. El tiempo de las sombras, del ocultamiento y el silencio cómplice ha terminado, y la luz de la verdad, implacable y sin filtros, ilumina cada rincón oscuro, y cada secreto inconfesable de esta historia que ha mantenido en vilo a España durante tanto tiempo. La mentira ha sido desenmascarada, sus artificios expuestos ante el mundo, sin posibilidad de esconderse. No sienten el escalofrío de una revelación que lo cambia absolutamente todo, dejando al descubierto la verdadera faz de esta compleja y dolorosa trama de engaños, revelando los hilos ocultos de la manipulación. Las implicaciones de este material son enormes, un auténtico tsunami que amenaza con arrasar la narrativa oficial y las reputaciones implicadas, tanto a nivel personal como profesional. No solo redefinen radicalmente la percepción pública de Rocío Carrasco, alterando drásticamente la imagen que millones tenían de ella, sino que también fuerzan a una reevaluación urgente y profunda de los testimonios que han sido presentados en sede judicial a lo largo de los años, cuestionando su validez y su credibilidad. Un juez, un magistrado, una autoridad legal, armado con este tipo de evidencia sonora, tan directa, tan innegable y reveladora, tendría la obligación moral y legal ineludible de reconsiderar cada punto de la argumentación, cada supuesto hecho, cada lágrima derramada que pudo haber sido un acto de interpretación, de actuación, no de genuino dolor o sufrimiento. Este audio es un torpedo directo a la línea de flotación de una versión que se ha mantenido a duras penas, una mentira sostenida por un aparato mediático bien engrasado, y por una estrategia de victimización calculada al milímetro, buscando un objetivo específico y lucrativo. La verdad no pide permiso, no negocia con nadie ni con intereses particulares, simplemente es. Y hoy, esa verdad, cruda, sin adornos ni artificios, se planta ante nosotros con una fuerza inquebrantable para exigir su reconocimiento y su lugar merecido en la historia, sin maquillajes. La traición a la confianza del público, a su buena fe y a su sensibilidad, es un acto imperdonable, una afrenta directa a la ética, y este material sonoro es la prueba definitiva de esa traición. La condena moral, que ahora recae sobre estas acciones y estas manipulaciones, es tan pesada y aplastante como la jurídica que ya pende sobre otras de sus actuaciones. Se atreverán aquellos que la defendieron ciegamente, con una fe inquebrantable y sin cuestionamientos, a seguir defendiendo lo indefendible ante esta avalancha irrefutable de pruebas que lo desvelan todo, ¿o la realidad les hará abrir los ojos de una vez por todas, sin evasivas? En definitiva, lo que se ha filtrado a este espacio no es una simple charla de pasillo, ni un rumor infundado sin base alguna. Es el eco ensordecedor de una manipulación magistralmente ejecutada, un juego de espejos donde la realidad se distorsionaba a voluntad, al antojo de quien la manejaba y para su propio beneficio personal. Desde la ridícula invención de que Mar Flores apoyaba un relato que nunca existió, pasando por la demoledora y brillante pregunta de Rosa Villacastín, que desnudó sin piedad la hipocresía de vender una vida ficticia de felicidad mientras se clamaba sufrimiento extremo. Y, por supuesto, hasta llegar a la flagrante dualidad de las casas ante el juez y el público, una mentira flagrante que evidencia la doblez de su discurso y su falta de coherencia. Sin olvidar la extraña y perturbadora fijación por las fotos de sus hijos con Olga, un acto sin justificación aparente para una madre, y la falacia descarada de la playa de las Tres Piedras, un relato inventado de principio a fin, para victimizarse y generar simpatía a toda costa. Cada elemento se suma, se entrelaza, se encaja de forma perfecta, para pintar un retrato de una figura que ha priorizado la construcción de un personaje televisivo y mediático sobre la honestidad, la integridad y la verdad más básica. Es un tejido de fabricaciones que ahora se deshilacha por completo, hilo por hilo, exponiendo la trama real detrás de bambalinas, sin posibilidad de esconderse. La mentira, finalmente, ha encontrado su némesis en la verdad ineludible y contundente que emerge con cada nueva revelación, una verdad que ya no puede ser silenciada ni ignorada. ¿Cómo pueden ignorar este patrón evidente, este compendio abrumador de engaños que ahora se muestra al mundo con tanta claridad y fuerza, exigiendo una reacción y una toma de postura clara por parte de todos? La verdad que nadie esperaba ha sido desvelada, un terremoto mediático sin precedentes provocado por un audio filtrado de Rocío Carrasco y el juez, que deja al descubierto una serie de mentiras demoledoras que jamás quisieron que vieras, una farsa que se desploma ante tus ojos, revelando la cruda realidad. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma, activa la campana para recibir todas las notificaciones y no perderte ni un solo detalle de esta impactante crónica que sigue desarrollándose en tiempo real, para así descubrir la verdad completa que va a cambiarlo todo, y reescribir la historia tal como la conocías.
Hasta la próxima, y que la verdad, por fin, prevalezca siempre en este laberinto de sombras y engaños, iluminando cada rincón oscuro.